Muy buenos días, bienvenidos a la mesa de tesis sobre nuestra responsabilidad en la construcción de la paz y la reconciliación. Un evento convocado por la Arquidiócesis de Monterrey y organizado por Comparticipación. Preside Monseñor Juan Armando Pérez Talamantes, obispo auxiliar de la Arquidiócesis, y tenemos como ponente al doctor Cristian Castaño, a quien después de el saludo inicial y la oración de bienvenida, presentaré con su currículum para que nos pueda dar esta presentación. Estoy abreviando un poco la entrada al evento porque tenemos unos problemas técnicos. Les agradezco su presencia y su paciencia. Y ahora, con mucho gusto y agradeciendo como siempre, le cedo la palabra a Monseñor Juan Armando Pérez Talamantes para que, por favor, nos pueda dar sus palabras de bienvenida y dirigir la oración inicial. Muchas gracias, Monseñor. Muy buenos días, qué gusto saludarlos a todos. Gracias por estar aquí y pues siempre hay dificultades, ¿no? De hecho, hay una baja en los bonos de la compañía Zoom, fíjate. Pero bueno, no, son gajes del oficio. Esperemos que poco a poco las personas puedan unirse a ello. Agradezco mucho nuevamente al doctor Cristian Castaño. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros, ayudarnos a pensar, a poner nuestra búsqueda por la verdad, con la luz de la fe, con la luz de la razón, poder llegar, ¿verdad?, a tener criterios, poder llegar a tener orientaciones para poder enfrentar el mundo de hoy. Hoy estamos nuevamente en guerra, como ustedes saben, algunos historiadores lo dicen, pues son más los años que hay de guerra que de paz en la historia, pero hay muchas familias sufriendo, muchas familias, ¿verdad? Y ahora que los medios de comunicación, que te van a que tener cuidado con lo que presentan y dicen, pero en los videos que comparten las redes sociales de personas que están allá directamente, que sabemos que están allá, sí son desgarradores, ¿verdad? De las familias que están viviendo esto y que nos tiene que llevar a pensar fuertemente. Más la violencia que estamos viviendo nuevamente aquí en nuestras localidades, aquí en Monterrey, y la desagregación social, las grandes heridas y fuertes y profundas heridas que están formando a lo largo de los años, del tiempo, sí nos hablan de una situación muy, muy especial que se forma y que no tiene todavía a dónde nos dirigimos, ¿verdad? Con todo este dolor y luto que hay en las familias. Pero sí tenemos una luz que es el Señor Jesús, y Él es el que nos convoca y nos da esperanza y nos convoca para poder ser constructores de paz y de reconciliación. Gracias, doctor, nuevamente por estar aquí con nosotros, y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te damos gracias por todos los dones que derramas sobre nosotros. Te pedimos que ilumines nuestros corazones y nuestras mentes para poder reflexionar, guiados por tu luz, hacia la verdad, hacia el bien, hacia la justicia, hacia la caridad, la paz y la reconciliación que vienen de ti. Hoy te pedimos por todas las personas que sufren a causa de la violencia, las consecuencias de esta, y por todas las personas que sufren por sentirse desconectadas, solas, abandonadas, huérfanas. Que podamos como iglesia ser una luz de fraternidad para todos, de hijos e hijas de Dios. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Adelante. Gracias, monseñor. Le doy la bienvenida al doctor Cristian Castaño. Voy a presentarlo para quienes no han tenido la fortuna de escucharlo antes. Él ya nos ha acompañado en varios meses de tesis y siempre con muchísima profundidad, solidez, motivación además para la construcción del análisis entre todos los participantes de las mesas de tesis. En esta mesa de tesis sobre nuestra responsabilidad en la construcción de la paz y la reconciliación, nos acompaña como ponente el doctor Cristian Castaño. Está casado con Lourdes Galván, quien ha formado una familia integrada además por Sami, Jersey y Carol. Es licenciado en Derecho, con estudios avanzados en Ciencias Políticas y Administración Pública, maestría en Desarrollo Organizacional, maestría en Seguridad Nacional y Defensa Nacional y maestría en Gestión de Seguridad, Crisis y Emergencias. Ha presentado y aprobado su tesis doctoral con el proyecto de investigación en materia de métodos para la solución de conflictos de carácter estratégico. Estudió además el doctorado en Gestión Estratégica y Políticas de Desarrollo y ha recibido el diploma de estudios avanzados en el doctorado de Derechos Humanos impartido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la UNED de España. Actualmente desarrolla un proyecto de investigación de posgrado en estudios estratégicos y relaciones internacionales en la Universidad de Granada. Ha sido servidor público en la Administración Pública Federal, regidor, legislador local y federal por el Estado de Nuevo León, integrante, entre otras, de las comisiones de familia y de la red de legisladores por la vida y la familia, siendo miembro de la delegación mexicana en el Encuentro por la Vida y la Familia, convocado por la Pontificia Comisión y el CELAM, en conjunto con el entonces arzobispo Cardenal Bergoglio en 1997. Cristian ha sido profesor en la Universidad Francisco de Vitoria, en España, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, la Universidad de Anáhuac, en diversos centros de altos estudios de la Secretaría de la Defensa Nacional, y asimismo ha impartido módulos del Diplomado en Políticas de Familia desarrollado por el Instituto Juan Pablo II. Actualmente dirige la División de Criminología y Ciencias Jurídicas de la Universidad Metropolitana de Monterrey, donde también coordinó el diseño de la maestra en Criminología con enfoque de prevención y la maestría en estudios en anticorrupción y cultura de la legalidad. Doctor Cristian, nuevamente un honor, un gusto que estés con nosotros en esta ocasión, y te cedo la palabra. Ya tienes también la posibilidad de compartir pantalla si lo necesitas en algún momento. Muchísimas gracias. Una información técnica, van a ver en el chat de Zoom que voy a poner un vínculo de un formulario para que dejen sus datos aquellos de ustedes que deseen recibir la información de lo que se concluye, la presentación y la información de lo que se concluya en esta mesa de tesis. Muchísimas gracias y ahora sí, doctor Cristian. Muy buenos días a todos, un honor, un gusto saludarlos. Agradezco especialmente a Monseñor Pérez Talamantes, a Marcial Padilla, a cada uno de ustedes por este esfuerzo, esta iniciativa de podernos reunir esta mañana y reflexionar juntos. No creo yo en las ponencias de expertos, sino más bien en la facilitación, en el encuentro, en la búsqueda de la verdad, como decía Monseñor Pérez Talamantes, ¿no? Recordando aquella frase sagrada: la verdad os hará libres. El conocimiento nos aproxima a la verdad, y mientras más nos acerquemos a esa verdad, más libres somos. Entonces, pues en estos minutos que trataré de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre un tema apasionante, complejo, profundo, diverso. No
no es fácil poder abordar desde una sola perspectiva. De hecho, son muchas perspectivas como se puede abordar este tema. Me pongo en manos del Espíritu Santo para que juntos podamos ser útiles en estos minutos y poder encontrar herramientas, instrumentos que puedan facilitarnos el camino para servir a los demás. El tema que reflexionamos el día de hoy, nuestra responsabilidad en la construcción para la reconciliación, para la construcción de la paz y la reconciliación, pues es por supuesto, si ustedes ven a primera vista, tenemos varios conceptos aquí que antes de empezar a correr, pues creo que hay que dar los primeros pasos. Y lo primero que me gustaría definir en este abordaje, yo les decía, es un abordaje particular porque puede tener muchos puntos de vista, ¿no? Puede incluso dimensiones, esto puede verse a nivel internacional, puede verse a nivel doméstico, nacional, puede verse a nivel familia, puede analizarse a partir de las organizaciones. Entonces, la reflexión irá primero para concebir qué es la paz, cómo podemos identificar los elementos o componentes de lo que es la paz o de lo que definimos como paz. A partir de ahí, algunos datos concretos del último informe sobre la paz en México, que está muy relacionado con fenómenos como la violencia, la corrupción, la delincuencia, que forma parte de nuestra sociedad, pero no me quiero quedar solamente en la reflexión de fenómenos estructurales, como puede ser la delincuencia o la violencia estructural, sino que a partir de ahí también reflexionar sobre la naturaleza y uno de los cimientos o de los promoventes más importantes de la violencia, que es el conflicto. Entonces, analizar el conflicto y el conflicto que pueden hacer entre incluso intrapersonal, interpersonal, intragrupal, interorganizacional, y que nos ayude pues a clarificar cómo podríamos nosotros ser instrumentos para lo que se ha denominado el diseño de modelos para la consolidación de la paz positiva. Ahora en unos minutos me permitiré distinguir entre lo que es la paz positiva y la paz negativa. Puede sonar contradictorio, pero darles también a ustedes estos elementos que se han construido. Me baso en marcos teóricos, pues, que se han ido desarrollando en los últimos años. Entonces, a partir de este preámbulo, permítanme ustedes compartirles algunos de los conceptos sobre la paz que define la Real Academia de la Lengua Española. Vean ustedes, son 5 definiciones. 1, situación en la que no existe lucha armada en un país o entre países. Evidentemente, esto tiene que ver, por ejemplo, muy relacionado con la actividad que hacen algunos organismos internacionales, las fuerzas de paz de Naciones Unidas. Aquí podríamos estar hablando incluso en ocasiones de la imposición de la paz. Fíjense nada más el término. En el derecho internacional existen herramientas para imponer la paz. ¿Cuándo se da esto? Cuando hay en un país o en una región, en una zona geográfica del mundo, hay una circunstancia en la que no se puede garantizar una estabilidad. Por ejemplo, hay un conflicto, pongo el ejemplo concreto, ¿no? Un conflicto profundo, histórico entre etnias, y entonces cada vez que se encuentran estas etnias o grupos de diferentes creencias o cultos o de diferentes ideologías políticas, inmediatamente no solamente discuten, no debaten, no hay parlamento, van a exterminarse. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Se tiene que imponer la paz. Bueno, la segunda definición, relación de armonía entre las personas, sin enfrentamientos ni conflictos. Aquí aparece por primera vez el concepto de conflicto. Si ven ustedes, conflicto va a estar íntimamente relacionado con la construcción de la paz. Claro, podríamos asumir a primera vista que la paz significa no tener conflictos. Eso, como me permitiré también profundizar en unos minutos, veremos que es una hipótesis totalmente nula, como se diría en metodología de la investigación. ¿Por qué es una hipótesis nula? Es una falacia, es algo que jamás podría cumplirse. Pensar en un grupo, en una comunidad en la que no hay conflictos,
pues prácticamente más bien habría que pensar si en ese grupo o comunidad existe libertad. Porque en la libertad, los seres humanos en libertad necesariamente llevarán distintas interpretaciones de la realidad, que esto también los conducirá a diferencias, a diferentes visiones de la vida, a diferentes expresiones, a diferentes formas de organizarse, de expresarse, de generar cultura, historia, economía, política, educación. Y bueno, las diferencias no son malas. El asunto es cómo asumimos las diferencias. Porque cuando una comunidad, un grupo, un conjunto de personas no puede, no tiene herramientas para gestionar las diferencias que hay entre cualquier comunidad, entonces esto es ahí en donde aparece el conflicto. Y aún así el conflicto puede gestionarse, puede enriquecer, pero depende cómo se aborde. Estoy introduciendo pues a un tema, aunque veremos después el conflicto, pero para que tú vayas teniendo algunas herramientas anticipadas de una de los pilares pues para la construcción de la paz, que significa cómo los individuos, los grupos, no solamente los líderes, y aquí distingo líderes de jefes o líderes de directores, porque no necesariamente el que tiene una dirección o el que es un CEO o el que tiene una posición ejecutiva en una corporación es líder por ello. Ahí son dos figuras distintas, ojalá que pudiéramos verlas complementadas, porque además ese es un tema que a mí en lo personal me apasiona, lo he desarrollado ya por varios años, preparando a altos mandos militares de distintas partes del mundo, esta combinación de las aptitudes y capacidades que debe tener un líder estratégico y la alta dirección. Bueno, una tercera definición, acuerdo alcanzado entre las naciones por el que se pone fin a una guerra. Si ves esta definición que nos da la Real Academia de la Lengua Española, está también relacionado con una conflagración, con un conflicto, ya se le llama en las ciencias políticas, en esta rama se le llama la polemología, que es el estudio de los conflictos que ya llevan a una conflagración, a un conflicto armado. Es decir, el conflicto no solamente fue político, el conflicto no fue económico, el conflicto no fue diplomático, más bien, ya trascendió todos esos niveles y alcanzó un nivel armado. Bueno, cuando se alcanza un acuerdo es que podemos hablar de paz. Una cuarta definición, estado de quien no está perturbado por ningún conflicto o inquietud. Otra vez aparece el término del conflicto. Y una quinta definición, bueno, de hecho la Real Academia nos da como 9 definiciones, yo escogí 5 nada más que eran más aptas para esta reunión. La quinta definición, desde el punto de vista del cristianismo, el sentimiento de armonía interior que reciben de Dios los fieles. Claro, esta es la definición que da la RAE, podríamos decir, si vamos a los documentos pontificios, a distintas encíclicas, instrucciones, cartas pastorales, nos daremos cuenta que la paz es mucho más amplia, profunda, multidimensional de lo que nos dice la Real Academia. Pero no quise dejar pasar la oportunidad también de compartirles lo que nos dice oficialmente nuestra lengua respecto al concepto de la paz. Déjenme dar algunos datos breves, digo, porque podríamos utilizar todos estos minutos para hablar sobre el fenómeno de la violencia en México y para hablar de la violencia en México no podríamos eludir el tópico de la criminalidad que afecta a la sociedad. Pero no voy a ocupar todo el tiempo en ello, más sí debemos de reconocer que una parte importante de la violencia que tenemos en el país, algunos dicen que solamente es algunas regiones del país. Vamos a ver ahorita, sí, hay muy pocos estados que no tienen altos índices de violencia y también habría que definir cuando hablamos de violencia, la violencia no solamente es la que ejercen las personas que ejecutan un delito. La violencia se ejerce también en casa, la violencia se ejerce en el trabajo, la violencia se ejerce también en la escuela, ¿no? Como nunca hoy tenemos, por ejemplo, índices de bullying en el sistema educativo público y las instituciones de educación privada también
registran este elevado incremento en cómo se ejerce violencia contra compañeros o contra maestros. En fin, bueno, algunos de estos datos. El índice de paz en México apenas es un estudio que se fue publicado el año pasado, en donde se han producido descensos de paz en los niveles de paz en la mayoría de los estados. Este es un registro prácticamente nacional, es decir, hay un decremento en lo que denomina este índice como descensos en el nivel de paz. 25 de los 32 estados registraron un deterioro de la paz. La violencia en México se ha concentrado cada vez más, particularmente a lo largo de las rutas clave, en donde opera las organizaciones criminales. Pero ahorita yo voy a darte algunos datos, porque pareciera cuando hablamos de este tema que la violencia la ejercen déjenme ponerlo entre comillas nada más, los criminales. Y nos desentendemos, decimos, si no hubiera criminalidad no habría violencia. Y ahorita te voy a dar algunos datos de cómo esta violencia estructural ha ido permeando en los distintos estamentos, en las estructuras sociales, cómo está influyendo en nuestros jóvenes. Ahora te daré algunas otras referencias al respecto. En 2020, solo 6 estados concentraron más de la mitad de todos los homicidios. Estos son los estados que podrían decir, no puedo decir más violentos, porque hay distintos tipos de violencia. Eso es parte de lo que te he comentado ya en una ocasión y que te lo reitero ahora. No pensemos que violencia solamente son homicidios. Ese es un error. Lo digo porque este estudio hace énfasis en los homicidios, pero la violencia se expresa de muchas maneras. Claro, la violencia fatal la podemos identificar. Una expresión de violencia fatal es aquella que se concreta en la privación de la vida a otro ser humano. Por eso es que sí, aunque hay un sesgo a veces en estos estudios en donde pareciera que violencia igual a homicidios, bueno, hay que también reconocer que ese es el extremo pues de la violencia en donde hemos sido capaces de tomar la decisión, un ser humano, de privar de la vida a otro semejante, a otro hermano. Desde el 2015, fíjate nada más, la tasa nacional de homicidios ha aumentado en un 84.1%. Te doy más datos al respecto. La tasa de homicidios en México se mantiene en niveles históricamente altos, se mide 27.8 muertes por cada 100,000 habitantes. Esa es la tasa nacional. Estamos muy cerca de Centroamérica, estamos muy cerca de muchas regiones de Centroamérica. Tenemos más de 35,000 víctimas, más de 35,000 víctimas al año. Antes del 2018, México no tenía registro de más de 30,000 homicidios, es decir, que esto se incrementa. ¿Cuáles son los lados más claros de esto? O las regiones que podríamos decir más pacíficas o menos violentas. Bueno, Yucatán fue el estado más pacífico de México por 4º año consecutivo, seguido de Tlaxcala, Campeche, Chiapas y Nayarit. Mientras que Baja California siguió siendo el estado menos pacífico de México en 2020, seguido de Colima, Zacatecas, Chihuahua y Guanajuato. Hay que hacer hincapié que muchas de estas regiones tienen que ver con rutas que utilizan no solamente organizaciones criminales, aquí están también vinculados otros grupos que son coadyuvantes de las organizaciones criminales, coyotes, traficantes de personas. No solamente hay tráfico de drogas, o sea, la violencia estructural que se genera a partir de organizaciones criminales no solamente se dedican al tráfico de drogas. Aquí estamos hablando de tráfico de personas, de tráfico de migrantes, de trata de personas. Estamos hablando de tráfico de armas. En fin, es una diversidad de tipos delictivos. Fíjate nada más, México sigue siendo el país con la 9ª tasa de homicidios más alta del mundo. O sea, el 9º país más alto en tasa de homicidios a nivel global. También alberga 5 de las ciudades con tasas de homicidio más altas del mundo. ¿Cuáles son estas ciudades? Tijuana, Ciudad Juárez, Uruapan, Irapuato y Ciudad Obregón. La ciudad más violenta, que en este año que se publica en el 2021, pero es un estudio, es un levantamiento de datos que se hace en el 2020, registra una tasa de homicidios de 134 muertes por cada 100,000 habitantes. Esto es más de 20 veces superior al promedio mundial.
creo que nos da referente de que algo está pasando de manera profunda, de manera estructural en nuestra sociedad. Y quiero hacer énfasis que esto no solamente, este comportamiento no solamente es consecuencia de asumir que los criminales o los miembros de las organizaciones criminales solamente se están matando entre ellos, porque podríamos caer en un error. Parte fundamental de lo que yo te quiero compartir en esta mañana también es que hay que comprender las raíces, las causas de estos fenómenos, porque si no, llegamos a conclusiones como las que ha llegado varias veces nuestros gobernantes, desde el presidente, gobernadores, alcaldes, que estos fenómenos hay que tratarlos teniendo más policías, más militares y más armas. Y no estamos yendo a la raíz del problema, no estamos yendo a la profundidad. Los altos niveles de violencia en México también han afectado a las fuerzas de seguridad, a figuras políticas y a periodistas. En 2020 fueron asesinados 524 policías, lo que representa un aumento del 17.5% respecto al año anterior. Asesinatos de políticos, estamos hablando de 139 funcionarios gubernamentales y candidatos entre septiembre del 20 y marzo del 21. Y en el caso de los periodistas, ustedes han podido constatar en los últimos días el gran, el gran sentimiento que se ha generado en distintos grupos, asociaciones, gremios respecto a el peligro del ejercicio del periodismo. Ya al menos 8 periodistas y profesionales de los medios de comunicación fueron asesinados en 2020. Ahora, datos que ustedes pueden ver, en lo que va del 2022 tenemos 6 periodistas que ya han sido asesinados. La Asociación Internacional de Periodismo señala a México como uno de los países en donde es más peligroso ejercer esta profesión. El homicidio fue la principal, fíjate nada más este dato, el homicidio fue la principal causa de muerte entre los hombres entre 10 y 54 años. O sea, no fueron las enfermedades, en algún tiempo fueron los accidentes de tránsito, ¿no? Porque somos uno de los países con mayor y más, por ejemplo, la zona metropolitana de Monterrey de todo el país es la zona que tiene más incidentes de tráfico, más también lesionados, más personas lesionadas y más muertes, desgraciadamente, también por accidentes de tránsito. No tengo que comentarle a nadie ni recordarle la manera en la que en Monterrey acostumbramos a manejar. Esto no solamente es una cuestión de cultura vial, es también comportamientos, son actitudes, es cómo visualizamos el entorno y cómo respetamos o no respetamos al otro, ¿no? En las vías de comunicación. En fin, es todo un tema, que además son temas que se han estudiado, no crean que de repente ahorita yo me lo saco de la manga. Hay toda una materia, yo incorporé en la carrera de criminología en la universidad, una materia que se llama hechos de tránsito terrestre, que tiene que ver también con un análisis de la psicología de los conductores. Primero, de la preparación de la cultura vial, que tanta preparación tenemos, pero también de la psicología de la conducción, que tiene que ver mucho con el comportamiento que tenemos como comunidad. Bueno, destacando, además de este dato, fíjate, la ENVIPE es un estudio que hace año con año el INEGI que tiene que ver con la percepción de la violencia y la delincuencia, es la encuesta nacional de victimización y percepción de la violencia. La violencia doméstica es de los delitos con mayor incidencia en México, nada más que es uno de los delitos que tiene mayor cifra negra. Para los que no sepan lo que es la cifra negra es aquellos hechos que acontecen en la sociedad que representan un quebrantamiento del orden social, que lastiman a la sociedad, en los que se comete un delito, pero no queda registrado, porque nunca hay denuncia, porque no hay averiguación, porque la autoridad de oficio no intervino. Entonces, esa cifra negra, por ejemplo, en la violencia doméstica estamos hablando de cerca de un porcentaje de el 95% de los hechos delictivos de violencia doméstica, que la violencia doméstica, ojo, pudiera pensarse que la violencia doméstica solamente se ejerce contra las mujeres. Y sí, las mujeres son una víctima muy importante de este comportamiento. Pero aquí también hay
adultos mayores, hay abuelos y abuelas, y también hay niños. Y en una pequeña parte también de violencia doméstica, estamos hablando de entre un 5 y un 7%, la violencia se ejerce contra varones, ¿no? Son datos que están registrados. Feminicidios, este es un concepto que genera mucha polémica, pero el feminicidio, me refiero al término legal, más allá de cualquier discusión dogmática, el término legal se ha acuñado en cuanto existe un homicidio de una mujer, pero por el hecho de ser mujer. Es decir, es un odio hacia la mujer. Es el deseo de exterminar a una mujer por el hecho de ser mujer. Y entonces, esto en los feminicidios, como es un tipo delictivo que está encuadrado en los códigos penales, ha aumentado a un ritmo similar que los homicidios de los hombres. El incremento es de 116% desde el 2015. El impacto económico de la violencia en México, nada más fíjate para que dimensiones estos datos, 4.7 billones de pesos. ¿Qué es esto, 4.7 billones de pesos? Para que te des una idea, por ejemplo, el presupuesto de egresos de la Federación, que es todo el gasto del gobierno de la República que hace a partir de lo que tributamos, de nuestros impuestos, es decir, de los recursos nuestros que administra el gobierno, porque a veces decimos los recursos del gobierno, no, el gobierno no tiene recursos, son nuestros recursos como ciudadanos que administra y debería de administrar bien el gobierno. Bueno, el presupuesto de egresos de la Federación este año es cerca de 6 billones de pesos. Es decir, el impacto económico de la violencia en este año fue similar a casi todo el gasto del gobierno de la República. Todos los programas sociales, todo lo que se invierte en educación, en salud, en pobreza, en desarrollo social, en economía, en las instituciones de seguridad social, en la inversión pública, en petróleos mexicanos, en la deuda pública, todo. Fíjate nada más. Ese es el costo de la violencia en México. Esto representa 7 veces mayor el gasto que se invierte en salud pública y 6 veces mayor del gasto de lo que se invierte en el sistema educativo. Te hablaba hace rato de la paz positiva y la paz negativa. ¿Qué es la paz positiva? Es la medición de actitudes, instituciones y estructuras que crean y sostienen sociedades pacíficas. Te ponía el ejemplo de la imposición de la paz. La imposición de la paz, por ejemplo, las fuerzas de paz de Naciones Unidas, déjame ponerte un ejemplo muy concreto. En la zona de Líbano o en la zona de Palestina, ¿no? En las franjas fronterizas con Israel, han actuado infinidad de veces las fuerzas de paz o en Uganda, en Somalia, en fin, en distintos países de África, han tenido que intervenir las fuerzas de paz para imponer la paz. ¿Pero qué significa imponer la paz? Restringir libertades para que los seres humanos no se destruyan. ¿Esa qué es? ¿Ese qué tipo de paz? Es la paz negativa. Tú puedes decir, oye, no, fíjate que no ha habido incidentes, no ha habido lesionados, no ha habido actos que afecten o el patrimonio o la integridad o la vida de otros. No, claro, porque tienes un estado, prácticamente un estado de sitio, porque has limitado totalmente las libertades. Son extremos, la ley, el derecho internacional a veces lo permite, distintas legislaciones nacionales a veces también lo permiten, cuando hay grandes disturbios y las comunidades pueden autodestruirse, entonces se impone la paz. Pero esa es una paz negativa. ¿Cuál es la paz positiva? Es la que tiene estas actitudes, estas instituciones y estas estructuras que crean y sostienen sociedades pacíficas. Es decir, nosotros somos generadores de la paz. No necesitamos que llegue un gobierno o una fuerza, un estado de fuerza, ¿no? O una imposición de poder, de sometimiento, que nos diga tienes que establecer este régimen de paz. Algunos últimos datos sobre el índice de paz. El buen funcionamiento del gobierno y los bajos niveles de corrupción, es decir, la corrupción social, fueron los pilares de paz positiva que se deterioraron más. Esto hay que leerlo en sentido contrario, es decir, lo que ha afectado la paz positiva ha sido los niveles de corrupción y el mal funcionamiento del gobierno, ¿no? Ojo que cuando hablamos de niveles de corrupción, cuando hablamos de corrupción inmediatamente relacionamos corrupción, gobierno.
pero déjenme hacer aquí un apunte. La corrupción, estamos hablando de una corrupción en la sociedad. Es un comportamiento que asumimos como seres humanos, como familias. No estamos hablando de la corrupción de gobierno. Estamos hablando, déjame darte una referencia, la encuesta nacional de juventud que se hizo hace algunos años por parte del Instituto Mexicano de la Juventud y el INEGI, nos decía que el dicho más preferido entre los jóvenes, el dicho más pronunciado entre los jóvenes es: el que no tranza, no avanza. Fíjate nada más, este es el dicho. Claro, esto los jóvenes no es de que de repente se les ocurrió, esto lo aprendieron, ellos aprendieron. Estas conductas se aprenden y se replican. Y entonces, bueno, pues esto es parte de lo que, cuando hablamos, ¿por qué la corrupción está relacionado con nuestro tema? Porque el comportamiento violento, cuando el ser humano está dispuesto a transar para avanzar, significa que entonces está dispuesto a sacarle la vuelta a la ley o romper la ley o romper el acuerdo que existe entre una comunidad para poder vivir en convivencia. ¿Cuál es el objetivo de la ley? ¿Por qué tendríamos que pensar primero en el respeto de la ley? A esto le llamamos cultura de la legalidad. Y permítanme exponerlo como uno de los grandes objetivos que tenemos que pensar hacia el futuro. La promoción y el fomento de la cultura de la legalidad. Si los seres humanos no estamos dispuestos a respetar la ley, estamos hablando, por supuesto, no estamos hablando de leyes injustas. En la teoría del derecho hay leyes injustas. Incluso hay un deber moral que ante la ley injusta pudiera haber una desobediencia ante la ley injusta. Pero no me refiero a ese caso. Me refiero a la gran mayoría de las leyes que nos permiten vivir en convivencia y que ese es el propósito. Desde el punto de vista del humanismo cristiano, el humanismo cristiano se generó, ¿no? Hay distintas escuelas de derecho. Una de las grandes ópticas del derecho es aquella que se ha denominado como el justnaturalismo. El justnaturalismo reconoce el derecho natural, que si ustedes se acuerdan en lo que es parte de la teología moral, el derecho natural pues viene de la ley eterna, ¿no? Claro, en un estado como el nuestro, en un estado en donde hay diversidad de cultos y no se impone un culto oficial, que es en un estado democrático en el que podemos convivir distintos cultos y creencias, lo que decimos es, bueno, hay una corriente que se llama el justnaturalismo. Este justnaturalismo reconoce a las personas, ¿no? Y reconoce los derechos de las personas. ¿Por qué? Por el hecho de ser personas. Por el hecho de ser personas. Y ahí, en esta escuela del justnaturalismo, se habla de que la norma jurídica debe de contener elementos morales. El derecho, algunos abogados me van a decir, si hay alguna abogada o abogado, me dirán, oye, el derecho, ¿cómo estás hablando de la moral en el derecho? Hombre, esto es parte de la filosofía del derecho y hay infinidad de textos que reconocen que el derecho no es de que pueda, no, el derecho siempre debe de tener un contenido moral porque preserva un bien. Esto tiene que ver con la ética, tiene que ver, claro, con la moral. Bueno, pues esa es parte es una herramienta, me gustaría dejarlo como una de las grandes aportaciones en la reflexión que estamos haciendo, que estamos construyendo. Promoción de la cultura de la legalidad, fomento de la cultura de la legalidad en niños y jóvenes vinculados a el deber ser. ¿Por qué existen las leyes? ¿Para qué existen? ¿Y por qué debo de respetarlas? Este es un tema fundamental si queremos hablar de la construcción de entornos y sociedades pacíficas y además de entornos que puedan resolver también controversias, que ahorita entraremos también al tema de las controversias. Solamente comento al respecto, fíjate otra vez en cuanto al tema de niños y jóvenes. ¿Cómo hoy podríamos pensar que solamente son los integrantes de las organizaciones criminales los que fomentan violencia? Ya te he puesto algunos ejemplos. El caso, por ejemplo, de
la violencia doméstica o muchos delitos del fuero común que no tienen que ver con los delitos federales o que tienen que ver con el quebrantamiento del orden jurídico a nivel federal. Fíjate, el 90% de los delitos a nivel nacional son del fuero común, es decir, son quebrantamiento del orden legal que no tiene que ver con crimen organizado. 90% de los delitos. No estoy minimizando absolutamente el impacto del crimen organizado. Estoy poniéndote cifras para que podamos ver el volumen. Hay muchos comportamientos que tenemos a nivel local, ¿no? En donde, ojo, no estereotipemos nada más niños y jóvenes, sino las personas aprendemos. Aprendemos primero a sacarle la vuelta a la ley, luego a hacer pequeñas rupturas del orden social y jurídico. Y esto va incrementándose. Esto está, para quienes quieran abundar al respecto, hay una serie de modelos que se han llamado modelos de justicia cívica, que estudian cómo las personas que han llegado a ser grandes delincuentes me refiero de gran impacto, ¿no? de gran impacto negativo a la sociedad, empezaron quebrantando pequeñas normas administrativas a nivel municipal, pero nadie hizo nada, nadie observó nada, nadie intervino, nadie reconcilió, nadie le pidió una retribución social, nadie le pidió que hubiera un subsanar, ¿no? O sanar ese daño, esa herida que pudo haber generado en una persona, en una familia, en una comunidad. Entonces, bueno, lo comento por eso, los modelos de justicia cívica. Y regresando a este tema de los jóvenes, cómo hoy tenemos una gran, digo generalizo, ¿verdad? No generalizo equivocadamente, pero existe sí una gran incidencia, ¿no? En exaltación de series, de películas, de contenidos que ponen, ¿no? Enarbolan y exaltan a la violencia, a los violentos, incluso a los criminales concretamente, como grandes figuras icónicas a seguir, ¿no? Y ahí tienes El Señor de los Cielos y La Reina del Sur y Sin tetas no hay paraíso y una cantidad de materiales, de contenidos, de novelas, ya le llaman narconovelas. Bueno, esto yo le he llamado la contracultura de la legalidad, ¿no? Exaltamos todo lo que va en contra de la civilización. Los alemanes, a esto, la cultura, nosotros tenemos nuestras instituciones políticas, jurídicas, tienen mucho, han abrevado mucho de la historia y la cultura jurídica y política de Alemania. La cultura, ellos la asumen como procesos que desarrollan civilización. O sea, no podemos decir, hay la cultura del narcotráfico, la cultura criminal. No, esto es una contracultura porque va en contra de la civilización, porque afecta los procesos civilizatorios, porque afecta todas las raíces, las formas, las vertientes, los vínculos que hacen, que construyen tejido social. Lo que nos hace ser familias, lo que nos hace ser vecinos, lo que nos hace, perdón, lo que nos hace ser comunidad. Entonces, otro punto importante que te quiero dejar ahí como idea fuerza es cómo trabajamos para que sin afectar lo que reconocemos que es un valor importante en la sociedad, como es la libertad de expresión, también cómo educamos, cómo influimos, cómo también incidimos en las empresas de comunicación, en los contenidos y también en quienes consumimos, porque también hay hábitos de consumo. O sea, si eso se vende es porque hay quien lo consume. Y claro, eso se hace un círculo vicioso, porque entre más se consume, entonces generan más productos de este tipo, ¿no? Bueno, pues hay cómo incidimos en la cultura, en la contracultura que exalta la violencia, que exalta la destrucción entre los seres humanos. Esta es una pequeña gráfica de cómo ves, mira, rápidamente nada más, de cómo han aumentado los disturbios civiles, ¿no? Y disturbios civiles, así le llama el estudio el índice de paz para México, en donde exactamente después de unas semanas después de que se decretó el quédate en casa en marzo del 2020, casi abril del 2020, por la pandemia,
aumentaron disturbios civiles, no necesariamente relacionados con la pandemia, sino lo expone el índice de la paz para demostrar que hay un aumento en la demostración violenta en manifestaciones públicas, ¿no? O sea, uno puede manifestarse públicamente, pero de manera pacífica. Pero, ¿de qué está hablando aquí? Está hablando de disturbios civiles, de manifestaciones que no son pacíficas. Bueno. Disculpe, doctor. Sí. ¿Y estas gráficas son de México o de Nuevo León? Nomás para... No, las gráficas exponen todo México. O sea, de lo que estamos hablando, como habrán escuchado. Como nivel. Exactamente. Estamos hablando de lo que está pasando en México, de lo que está pasando como país. Exacto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, déjenme entonces ahora entrar a esta segunda parte rápidamente de lo que es el conflicto. ¿Qué es el conflicto? El primer punto de partida es de que uno pensaría que es parte inevitable de la vida y que no necesariamente tiene que conducir al caos y la destrucción. ¿Por qué? Porque el conflicto tiene muchas formas, procesos y resultados diferentes. Depende de qué. De qué concebimos como conflicto, cómo enfocamos el conflicto y cómo intervenimos, ¿no? Para aprovechar, ya sea aprovechar o desaprovechar ese conflicto que se presenta. Una sugerencia para esto que nos dan los conocedores y teóricos que han escrito sobre el conflicto tiene que ver que el abordaje tiene que ser transdisciplinario o por lo menos multidisciplinario. ¿Cuál es la diferencia? Que la transdisciplinariedad implicará generar nuevos conocimientos, pero con la vertebración e interacción de distintas ciencias, artes y disciplinas. El multidisciplinario será una buena aproximación, pero le pedirás al abogado, le pedirás al sociólogo, le pedirás al médico, le pedirás al economista, le pedirás al ingeniero, al psicólogo, en fin, al antropólogo. Cada quien te dará su interpretación, pero no necesariamente construirán juntos, ¿no? No edificarán juntos un nuevo constructo de conocimiento, a diferencia de la transdisciplina, que es un ejercicio más complicado, pero más retador y más fructífero para quienes estamos interesados en intervenir en la vida pública. ¿Cómo define Hawker y Wilmot lo que es el conflicto? Es la lucha que se establece entre dos o más partes interdependientes, es decir, que se asume que el conflicto se da generalmente entre partes interdependientes o que tienen conexidad, las cuales perciben metas incompatibles, recursos escasos por los que van a disputar e interferencia de la otra parte en la obtención de sus metas. Para que el conflicto surja, las acciones de una de las partes debe de percibirse que afecta a la otra. Hablo de percepción, fíjate, porque muchas veces el conflicto está subjetivizado, es decir, que uno piensa que hay conflicto porque eso crees, eso percibes. Pudiendo no haber conflicto, yo asumo que alguien quiere afectar mis metas, mis propósitos, mis ideales o mis creencias. Y si eso lo percibo, ya lo construyo, lo identifico y lo prejuicio como conflicto. También tiene que asumirse que hay un problema. Aquí esa es parte fundamental entre lo que percibo y si existe un problema en la realidad. Estas son las dos variables estructurales fundamentales que hay que trabajar en el conflicto. Primero, ¿qué creen las partes y cuál es el verdadero problema? Decía un viejo maestro mío que cuando nos preparamos para la alta dirección de instituciones, ¿no? Siempre llegan cuando hay un conflicto entre dos partes, hay que conocer las tres verdades. ¿A qué se refería este maestro? Hay que conocer la verdad de una parte, la verdad de otra parte y la verdad verdadera, ¿no? En ese juego de palabras lo expresaba él, pero en la que, claro, hay la percepción de una parte, la percepción de otra parte y luego, ¿dónde está el problema? Esa es parte fundamental. Acuérdate que, ¿por qué estamos hablando del conflicto? Porque el conflicto está vinculado con la violencia, que hablábamos en México de distintas expresiones de violencia. Depende cómo se gestiona el conflicto puede evolucionar. Una de las formas que evoluciona puede ser la violencia.
Los conflictos son situaciones en las que dos o más personas entran en oposición o desacuerdo, porque sus posiciones, intereses, necesidades, deseos o valores son incompatibles y porque donde juegan un papel muy importante, fíjate otra vez, el elemento subjetivo, emociones y sentimientos. Y esa relación entre las partes puede salir fortalecida o puede deteriorarse de tal forma en la que incluso se asuma la posición de destruir al otro. No estoy jugando con las palabras, estamos viendo lo que está sucediendo en el mundo. Claro, hay posibilidad de que alguien asuma la posición de voy a destruir al otro. Y eso es parte de cómo se gestiona el conflicto. Objetivo fundamental, señores, para esto, encontrar la raíz del problema, encontrar la raíz, identificar claramente cuáles son los factores causales del conflicto, los elementos asociados a esas relaciones interpersonales y claro, ir interpretando cuáles son los conflictos de valores o los conflictos de intereses. Puede haber discrepancia en la información que tienen las partes. Muchas veces se genera el conflicto porque alguien tiene una parte de la información, otro tiene otra parte de la información, y por eso se dan interpretaciones distintas de la realidad. Y eso es, hay maneras a veces muy sencillas para disolver o para resolver ese conflicto e incluso generar protocolos y mecanismos para que las partes, cuando se inicia el conflicto, decir, oye, verificar si tenemos la misma información, porque a lo mejor es parte de lo que está generando esa diferencia que está evolucionando en conflicto. En los conflictos de valor, claro, como entran las prioridades personales, muchas veces entran las creencias religiosas, políticas y culturales, pueden ser conflictos muy fuertes. En el derecho internacional, por ejemplo, se le reconoce, y en la teoría de los estudios estratégicos y del conflicto internacional, hay un concepto que se llaman los conflictos intratables. ¿A qué se refiere con los conflictos intratables? Son conflictos que no se ve una vía cercana en el corto, mediano plazo para resolver y que lo que se tiene que hacer solamente es gestionar, es administrar. Especialmente cuando se ven esos conflictos intratables, especialmente en diferencias étnicas, políticas, ideológicas y religiosas. Es ahí en donde luego los seres humanos somos capaces de ni siquiera escuchar, comprender, hablar con el otro. Incluso no estamos hablando que el hablar con el otro significa que tú cedas en tu creencia. No significa que comprender el punto de vista del otro significa que tú renuncias a los valores. Estoy hablando de esa conducta en la que no estoy dispuesto, por ejemplo, déjame poner un ejemplo muy concreto. En el Islam hay distintas vertientes. La gran mayoría de los musulmanes, la gran mayoría, son personas pacíficas, porque además lo que han aprendido, por ejemplo, del Corán, ¿no? Y de la letra del Corán, son ideas precisamente que tienen que ver con una vida en la que puedas servir al otro y puedas vivir en paz. No quiero comparar en absolutamente nada con la profundidad y la trascendencia de la Sagrada Escritura y de la doctrina de los padres de la Iglesia, la doctrina social cristiana. No estoy comparándolo con ello, estoy poniendo un ejemplo concreto de la gran mayoría de los musulmanes. Pero hay una minoría de los musulmanes que hacen una interpretación concreta del Corán en donde, por ejemplo, si el Corán habla de una guerra santa para defender a Dios, ellos interpretaron que ese yihad y esa guerra santa significa destruir, ¿no?, a todos aquellos que no creen en mi Dios y en mi forma de asumir lo que es mi Dios, y entonces todos los demás son Satán, ¿no? Porque el Corán reconoce a Satán o Satán, ¿no?, como la entidad diabólica superior, y entonces ahí, fíjate, el extremo de decir, ellos interpretan que Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y otros países son engendros de Satán.
son culturas y son países que han sido engendradas por Satán y por eso hay que destruirlas. Este ejemplo, no estoy inventando nada. Esa es parte de las expresiones de esto que, que ni siquiera se debería de llamar islamista o musulmán, sino una deformación absoluta de la interpretación del Corán, que ha asumido, por ejemplo, el ejército islámico, que también se le, como tú lo has de conocer, como ISIS, ¿no? Que estuvo con la pretensión de construir un gran califato en Siria, en Irán, en Irak, y que logró tener el control territorial y logró derrocar gobiernos locales y algunas regiones importantes de esa zona del mundo. Bueno, te lo pongo como ejemplo para que veas, estamos hablando a veces de conflictos que son muy domésticos, muy pequeños, pero también otros conflictos que nos ayudan a entender cómo el conflicto impacta en la vida de los seres humanos, cómo son expresiones también de violencia. La incompatibilidad de metas, la contraposición de intereses y percepción de escasez de los recursos resultan centrales en muchos conflictos. Y por eso hay que claramente distinguir si cuáles son las raíces, ¿no? Decíamos hace unos minutos, cuáles son las causales, cuáles son las fuentes de ese conflicto. Ahora, los conflictos no solo suelen ser de tipo interpersonal, ahorita poníamos algunos ejemplos, existen también conflictos entre subgrupos, conflictos entre organizaciones, conflictos entre culturas, conflictos entre países. ¿Cuáles son los conceptos que se relacionan generalmente como consecuencias de un conflicto que no se ha gestionado de manera adecuada? O sea, el conflicto va a aparecer de manera natural, el conflicto es connatural. ¿Por qué? Porque el conflicto nace de la diferencia. Y la diferencia nace de la libertad. Y en una sociedad democrática, claro, en una sociedad dictatorial, en donde nadie puede pensar distinto, claro, va a ser muy difícil que tengas conflictos, ¿eh? O por lo menos, más bien, todos los conflictos serán subrepticios, todos los conflictos serán ocultos, todos los conflictos los vamos a esconder, no van a aparecer. Se va a hablar en voz baja, ¿no? Del disenso. Pero en una sociedad libre va a haber diferencias. Y en las diferencias puede surgir el conflicto. Ahora, ¿cómo asumimos ese conflicto? El conflicto puede hacer crecer a las personas o puede destruir a las personas. Cuando no se gestiona bien este conflicto, hay agresión, hay violencia, hay confrontación, no se resuelve el problema, incluso se incrementa. Cuando se gestiona el conflicto, se puede construir paz. ¿Te acuerdas que hablábamos de la paz positiva? Esa paz positiva es la que nos ayuda precisamente a tener actitudes, comportamientos, instituciones, procesos para construir juntos una sociedad que sepa valorar y comportarse y expresar conductas de paz, ¿no? Y entonces se genera una sana convivencia, un modelo de participación en concordia y de cooperación, de colaboración. Hay varias perspectivas para interpretar el conflicto. No profundizo sobre eso, solamente te doy algunos datos, ¿no? Hay escuelas que te dicen el conflicto es negativo, el conflicto es más, hay que evitarlo. Cuidado cuando se dice hay que evitar el conflicto, porque el conflicto va a estar ahí. Aunque alguien quiera evitar el conflicto, si nace el conflicto, ya vimos las causas por las cuales surge el conflicto, ¿no? Puede haber distintas causales. Bueno, si no se atiende, si no se interviene, el conflicto va a estar ahí y se va a convertir en un cáncer. El conflicto puede incluso destruir una familia, puede destruir un grupo, puede destruir una organización, puede destruir a un país. Digan si no, o sea, cantidad de ejemplos que podemos ahorita a la mente ponte a pensar a nivel familiar cómo conflictos han destruido familias, cómo han destruido organizaciones, conflictos que han destruido países, ¿no? Bueno, para esta escuela el conflicto es sinónimo de violencia, de disfunción, de patología, y entonces se evita, ¿no? Es una conducta evitacional. Hay otras interpretaciones que dicen, oye, el conflicto es connatural a los grupos y a las organizaciones, y muchas veces se interpreta el conflicto conforme a la percepción de los individuos o a la deficiente comunicación entre las personas. Y hay otras escuelas
que te dicen, oye, el conflicto es inherente a los grupos y puede contribuir, si se instrumentan las herramientas adecuadas, puede contribuir al crecimiento de las personas, puede contribuir a una comunicación franca, abierta, fraterna, puede contribuir a la comprensión del otro, aunque no esté de acuerdo, e incluso aunque yo tenga, y ahí es en donde hay que visualizar cuáles son los instrumentos. Si yo estoy en disenso con otra persona o con otro grupo, debo de visualizar si mi comunidad, si mi país, si mi sociedad me ha dado leyes para poder, incluso si yo siento que hay otra persona que está atentando, por ejemplo, contra mis derechos, debo de pensar si tengo los instrumentos, si la sociedad me ha dado y el Estado me ha dado los instrumentos para defender los derechos que legítimamente creo que debo defender. Pero optando siempre por la ley. No voy a ir porque yo creo que tú me estás afectando mis derechos o porque pienso distinto a ti, no voy a ir a aplastarte, no voy a ir a agredirte, no voy a ir, no voy a ir a lastimarte, porque eso en ningún momento puede considerarse que es un comportamiento cristiano. Otra cosa distinta, y no estoy, y jamás podríamos pensar eso, es quedarse, ¿no? Quedarse inerte, quedarse en silencio, quedarse inactivo, porque también nos ha dicho el Evangelio que lo prediquemos, que seamos luz del mundo, que seamos sal de la tierra. Entonces, tampoco podemos pensar o asumir que hay que quedarse callados. Fíjate nada más, o sea, aquí hay que distinguir cosas. Pareciera que si uno quiere resolver un conflicto, entonces pudiera uno malinterpretar. Bueno, entonces no voy a luchar por ningún derecho. No, sería equivocado. Pero por el otro lado, pensar, porque voy a luchar por los derechos que yo creo, por las ideas que yo creo, por los principios y valores que yo creo, entonces voy a aplastar al otro, voy a agredir al otro. Es más, y yo he escuchado, y perdónenme, es que por eso es importante que luego hablemos en estas comunidades, en estos foros que agradezco y felicito, ¿no? Porque tengo amigos y gente cercana, ¿no? Que tiene serias diferencias con tal persona o tal grupo por ideas político-religiosas. Y entonces son capaces de decir, oye, ojalá y se muera pronto, ¿no? Bueno, cuando ya deseas la muerte de alguien, cuando ya deseas el mal para alguien, ahí puede haber ya una deformación de nuestro comportamiento. No me atrevo a juzgarlo porque no soy quien para hacerlo, pero pensemos si ese es la forma en la que podemos nosotros comportarnos. Bueno, te decía, ¿no? Y con esto, si les parece, voy a ir concluyendo para que puedan tener ustedes también la siguiente fase de esta mesa de tesis, en la que hacia dónde nos enfocamos, hacia el conflicto en su énfasis en las subjetividades, qué siento, qué percibo, o en el problema, que es el énfasis en la objetividad. Esta es, creo que, una de las aspectos que me gustaría dejar con mayor relevancia en la resolución de conflictos. Existen muchos mecanismos. Yo les sugiero, hay programas doctorales que ya se han desarrollado al respecto. América Latina, Chile, Argentina, Colombia, Perú, México, tiene escuelas ya de investigación y han construido marcos teóricos para la solución pacífica de los conflictos. No solamente desde un punto de vista jurídico, de los conflictos. Por ejemplo, hay escuelas para la anticipación de conflictos y para la solución pacífica de conflictos que se han construido para intervenir en escuelas, en los sistemas educativos o en los centros de trabajo. Hay escuelas también sobre conflictos que se dan en las comunidades, en las colonias, ¿no? En muchas regiones de América Latina tenemos estos barrios o barriales, áreas vecinales en zonas de exclusión, ¿no? O los cinturones de miseria, como también luego se les conoce, en donde las favelas brasileiras, en donde, bueno,
sectores en exclusión, jóvenes niños y jóvenes sin estudiar, sin trabajar, personas adultas dedicadas a actividades ilícitas, un entorno totalmente degradante y claro, ahí es en donde se requiere también pensar cómo intervenimos. Tiene que haber metodología, tiene que haber modelo diseñado especialmente para cada comunidad. Existen herramientas, existen instrumentos para ello. Les recomiendo para quien quiera estudiar más al respecto. Yo tuve la oportunidad hace 3 años de fundar un centro de mediación. No tiene fines de lucro, evidentemente. Y este centro de mediación ha tenido, les comparto, con esto cierro, les comparto, he tenido verdaderas experiencias fabulosas porque hemos podido volver a reunir familias que tenían años de no verse por conflictos, algunos por temas de separaciones, de hijos, de pensiones, de herencias, conflictos que vienen arrastrando a veces desde la juventud. Bueno, hemos podido volver a acercar. Tampoco te voy a decir que todo sana de un día para el otro, ¿no? Incluso en ocasiones se han tenido que intervenir 5, 6, 7, 8 veces, dialogando, negociando con las partes a través de los modelos de mediación o de conciliación. Les recomiendo, para los que quieran abundar más al respecto, la mediación y la conciliación, además del arbitraje, el minijuicio, y hay otras herramientas también para la solución pacífica de las controversias, pero sobre todo mediación y conciliación son 2 instrumentos muy valiosos para resolver de manera pacífica los conflictos entre los seres humanos. Nos hemos dado ya herramientas para ello. Creo que hay que aprender más. Yo he querido ofrecer este servicio también en distintas escuelas. Claro, como no es el centro de mediación que nosotros dirigimos no tiene fines de lucro, claro, pues tenemos muy pocos recursos y muy poco personal, pero esa es mi intención. Y como he ido encontrando esta luz y esta herramienta, se las comparto. Se las comparto porque sé que es útil y además encuadra perfectamente en este tema que me siento muy honrado que me hayan encomendado, del que se puede hablar muchísimo y desde muchas perspectivas, pero he querido abordarlo primero desde el propio concepto de la paz, que está vinculado directamente al conflicto, como tú viste desde un inicio, y que además en un país en donde ya nos estamos acostumbrando a la violencia. Todos los días escuchamos cifras de violencia y a veces ya como el experimento de la rana, ¿no? En el agua tibia, nos vamos acostumbrando, nos vamos adormeciendo y nos vamos aletargando de tal forma que la violencia nos ha asfixiado. Ya no nos llama la atención, ya no nos conmovemos, ya vemos niños y adolescentes tomando armas, decidiendo su futuro en un camino en el que a lo mejor tendrán un horizonte de vida de 2 o 3 años, pero porque también la sociedad, no justifico de ninguna manera, pero también la sociedad no hemos abierto las oportunidades suficientes y necesarias. Los gobiernos han derrochado recursos, han establecido retóricas, han establecido populismos. No me refiero a un solo gobierno, en general. Necesitamos mejorar nuestra cultura cívica y política, y eso no se lo podemos dejar a los políticos, y se lo dice alguien que ha estado en ese medio. No se los podemos dejar a los políticos. Los ciudadanos debemos hacer política, los ciudadanos debemos de construir política, y este tema, construir espacios de paz, cómo construir sociedades que podamos conciliar y reconciliarnos en nuestras diferencias y en la diversidad que tenemos como una sociedad plural, cómo construimos entornos de paz con esa visión humanista y siempre a la luz del Evangelio y del mensaje de nuestro Señor Jesús. Bueno, pues no tengo más que agradecerles a todos ustedes su tiempo, su tolerancia, su paciencia, esperando que estas reflexiones sean útiles y, por supuesto, quedando a disposición de lo que ustedes requieran y de en lo que yo pueda servir. Con muchísimo gusto, muchísimas gracias. Muchas gracias,
Cristian, perdón. Primero que nada, una disculpa porque nuevamente cambié el nombre. Una disculpa, el acento es en la A, es Cristian Castaño, una disculpa. Muchísimas gracias, interesantísima exposición, muy valioso. Ahora pasamos al espacio de preguntas. Si quieren anotar sus preguntas en el chat de Zoom para que el doctor Cristian pueda irlas respondiendo. Si hay algún comentario también lo quieren ir poniendo ahí para irlo revisando y en unos minutos después de las preguntas al ponente pasaremos a la dinámica en la cual entre todos vamos a construir un análisis del problema, de cuál sería el juicio de valor fundamental en torno a este problema y las líneas estratégicas que creemos que se deberían de abordar. Entonces, si alguien quiere comentar algo o preguntar algo, lo puede poner en el chat o levantar la mano. A ver, ahí hay una primera pregunta. Sí, bueno, el primer comentario, primero coincidiendo, el Diario de Yucatán es uno de los grandes periódicos que tenemos en el país. Lo recomiendo, sobre todo para los que solamente luego vemos nada más noticias locales, saber qué está pasando en otras partes del país. El Diario de Yucatán es un medio de comunicación impreso que ha defendido la libertad de prensa, se ha enfrentado a gobiernos autoritarios. Yucatán ha tenido gobiernos autoritarios. Y bueno, el Diario Yucatán, coincidiendo aquí con lo que lo que nos decía Teresa Catalina Fuentes. Y María Eugenia Ballín, sí, la cifra negra de violencia doméstica, 95%. Es decir, el 5% de la violencia doméstica es la violencia que se ejerce dentro de casa y que, ojo, está tipificada. O sea, violencia no es que de repente discutimos y decía el Papa Francisco en alguna ocasión, de repente, ¿no? Llueven platos y tal, y nos enojamos. No estamos hablando de ese tipo de fenómeno, sino más bien estamos hablando de fenómenos que puede generar lesiones con otros o puede haber un daño psicológico, un daño moral, ¿no? Hay una afectación, ya sea a mujer, a niños o adultos mayores. La mayor parte de la violencia doméstica se ejerce en contra, con afectación a estos grupos etarios. Niños, mujeres y adultos mayores, siendo mujeres el grupo poblacional más afectado por este fenómeno. Voy a dejar de compartir la pantalla, sí. Monseñor nos dice, ¿qué tanto son aceptadas las estrategias para la solución de conflictos y de promoción de paz en los estados y municipios? ¿Qué tipo de apoyo ofrecen iniciativas particulares? ¿Cuáles serían las principales dificultades para desarrollar una iniciativa de promoción de paz y solución de conflictos? Bueno, les quiero decir que en distintas, esta es una materia nueva, o sea, sí hay ya un impulso a nivel nacional de mecanismos alternos para la solución de conflictos. Algunos municipios del área metropolitana han constituido centros de mediación y algunos particulares han constituido centros de mediación. Recomiendo ampliamente acercarse para conocer qué es un centro de mediación. ¿Por qué? Porque el centro de mediación puede ser muy útil para cualquier grupo social. Puede ser útil, decía yo, para la escuela, para el trabajo, para una comunidad. Y no solamente para cuando uno tiene un conflicto legal, porque de hecho ya el sistema de justicia sí prevé que para muchas materias, antes de llegar a interponer un mecanismo para que un juez resuelva una diferencia, tienes que haber decidido si vas por un mecanismo alterno para la solución de esa controversia. Pero estamos hablando de una controversia legal. El conflicto, a diferencia de controversia que está más relacionado con el tema legal, conflicto ya vimos que puede darse en distintos ámbitos, y a nivel interpersonal y a nivel grupal, interorganizacional, étnico, internacional, ¿no? Y bueno,
no solamente hay aceptación por parte del gobierno, sino ya la Constitución reconoce que pueden constituirse estos mecanismos. Creo que están subutilizados, creo que se han enfocado sobre todo a temas legales y yo lo veo como una gran oportunidad para aprovecharlo. Imagínense que que en cada escuela podamos constituir un centro o una unidad, ¿no? Que nos ayude a resolver las diferencias entre niños y adolescentes y jóvenes de manera pacífica. Si ustedes ven los índices de violencia en secundarias, ¿no? Además del bullying, los índices, las incidencias de violencia en secundarias han ido en aumento. Entonces, por eso creo que es muy... Ahorita estoy poniendo el sistema educativo como un ejemplo, pero hay muchos otros. Las diferencias, por ejemplo, los conflictos que hay entre pandillas en muchas colonias. Los conflictos, fíjate, son por territorio, por el control de territorio, por lo que yo pienso que es mi territorio y porque tú te metiste a otro territorio. Esa es la realidad que viven muchas colonias populares en nuestra zona metropolitana. Y se necesita, sí, se requiere metodología. Sí hay apertura, depende, hay algunos alcaldes que son mucho más abiertos a esto, hay gobernadores que han impulsado esto. Esto se derivó a partir del 2010, se fue impulsando, ¿no? esta idea, pero hoy te digo, la Constitución de la República pues ha previsto que existan mecanismos ya constituidos para la solución de conflictos y creo que esta es una muy buena alternativa. Podemos aprender mucho de esto y por supuesto si cualquiera de ustedes tiene interés de conocer cómo funciona un centro de mediación, para qué es un centro de mediación, cómo se han resuelto, cómo han intervenido para resolver distintos problemas, por favor, pues para eso estaría yo a sus órdenes cuando ustedes quieran. No sé si existe alguna otra pregunta. ¿Algún comentario más por parte de algún participante? Muy interesante, no solamente los datos, sino también la aproximación a los datos. Doctor, la verdad es que yo creo que es muy valioso, nos ayuda a todos a no solamente a reconocer la magnitud de algunas situaciones que se viven en nuestro país, muy tristes y preocupantes, sino también a entenderlas, estas situaciones por sí mismas, en su contexto y en su relación, que existen entre otras, y que además genera muy buena introducción a que podamos ahora pasar al siguiente momento. Vamos a pasar, según la metodología de las mesas de tesis, vamos a pasar ahora a la parte del análisis, ¿verdad? Del análisis que hacemos en conjunto. Para aquellos que nos acompañan por primera vez, entonces voy a explicar así pausadamente qué es lo que va a seguir. Voy a poner en el chat de Zoom un vínculo que les va a llevar a una página en la plataforma Mentimeter, ¿sí? Entonces, o sea, aquí es importante que sepan que hay dos cosas. Va a haber una página a la que van a entrar a través de ese vínculo, en la cual van a contestar algunos reactivos. Y luego, en el Zoom, aquí en Zoom, van a ver cómo sus reactivos más los reactivos de los demás van construyendo un análisis. ¿Sí me explico? Entonces, ustedes tienen que contestar a través del vínculo que les voy mandando y luego ver su respuesta más las respuestas de los demás en la pantalla de Zoom. No olviden ir pasando de una pregunta a la siguiente en esta plataforma, en Mentimeter, ¿sí? Y todos animémonos a participar, a dar aportaciones, porque es precisamente esto lo que va haciendo que entre todos los que hemos escuchado la ponencia podamos construir un análisis conjunto desde diversas perspectivas sobre cuál es el problema,
cuál es el juicio ético, la perspectiva fundamental que proponemos para el análisis del problema y las líneas estratégicas para actuar. Voy a poner entonces ahora en el chat de Zoom el vínculo que tienen que usar. Espero que lo puedan ver. Lo puse en el chat de Zoom. Bueno, hagan clic sobre ese vínculo. Los voy a llevar a una página de la plataforma Mentimeter. Ya entraron algunos. Bien. Si alguien tiene algún problema, no sé si lo pudiera mencionar o por el chat o abrir un momento su micrófono, nada más para confirmar que todos los que estamos presentes y que van a participar están pudiendo entrar. Si alguien tiene problema, es el momento de decir. Todos, o sea, están pudiendo entrar. Muy bien. Entonces, ahora, como les decía, entonces, en Zoom, van a ver cómo se agregan las respuestas de lo que ustedes van contestando en la plataforma. Nuestra responsabilidad en la construcción de la paz y la reconciliación. Problema. En la primera parte buscaremos, a través de varios reactivos, construir la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Y cuál es el problema? Es decir, no asumamos que algo es problemático, sino preguntémonos ¿cuál es esa situación problemática, conflictiva? Bueno, según todos los términos. Ahora va a resultar un poco quizás impreciso el término problema. ¿Cuál sería la situación problemática? ¿Cuál es el problema, perdón, que subyace a lo que se ha expuesto en la sesión? Primer reactivo. ¿Cuáles son las 3 primeras palabras que le vienen a la cabeza ante los hechos expuestos? Entonces, ahora en la página que abrieron en Mentimeter, ahí les va a aparecer un espacio para que puedan responder varias veces si quieren las 3 primeras palabras que les vienen a la cabeza ante los hechos expuestos. Perdón, no veo que haya... Ah, bien, ya están empezando a poner. Bien, conflicto, corrupción, comunicación, intereses personales, autosuficiencia, responsabilidad, violencia, compromiso, inspiración, muy bien. Bien, ¿alguna aportación más? Conflicto, violencia, corrupción, realidad, solidaridad, familias deshechas, indiferencia, polarización, pobreza, la educación, inspiración, intereses personales, algún recurso sobre información, compromiso, cultura, paz positiva, falta de comunicación, autosuficiencia, comunicación. Bien. Damos unos segundos más. Bien, unos segundos más. Entonces vemos que destaca
que las tres primeras palabras o las palabras destacadas que nos vienen a la cabeza como grupo son conflicto, violencia, corrupción, comunicación, realidad, indiferencia, y luego van destacando o se van añadiendo solidaridad, entendimiento, paz positiva, falta de comunicación, gestión, intereses personales, familias deshechas, polarización, nula empatía, contracultura, provocación, pobreza, compromiso, etc. Vamos a pasar al siguiente reactivo. Comenzamos con una forma en nube de palabras, ¿verdad? Una forma muy espontánea de manifestar nuestras primeras impresiones. Ahora vayamos formalizando un poco más nuestra reflexión. Ahora, en su opinión, ¿cuáles, en plural, problemas se perciben en lo expuesto por el conferencista? Cada uno puede dar varias respuestas. No es solo la primera impresión, sino cuáles les parece que sean los problemas que se perciben en lo expuesto por el conferencista. Bien, hay una primera aportación. Bien, ¿alguien más? Muy bien. El problema de la violencia tiene una raíz que nos está atacando y esa raíz está en la sociedad, concretamente al interior de las familias. Solo se ha respondido al problema emergente, hay que trabajar con las causas. Naturalización de la violencia, atender las causas subjetivas de la violencia, la corrupción. El tema del narcotráfico ha incrementado mucho la violencia en los estados. Falta mayor conciencia y comprensión de las raíces de los conflictos. Faltan herramientas para atenderlos. En general se percibe que no sabemos cómo construir la paz, manejar, desatino por falta de las autoridades en cuanto a las estrategias que se hacen para erradicar la violencia, ambición, corrupción y debilitamiento de las instituciones civiles. Interesantes, muy buenas aportaciones. ¿Alguien más? La falta de una cultura de amor al prójimo y el perdón provoca que no se solucionen las diferencias. Bien, unos segundos más. Bien, vamos a pasar al siguiente reactivo. Ahora, primero hicimos una como lluvia de primeras impresiones, ¿verdad? Que dio la nube de palabras. Luego, un espacio de reflexión para ir concretando cuáles serían, en nuestra opinión, los posibles problemas que subyacen. Ahora, vamos a enfocar.
Cada uno de los participantes le invitamos a que dé una respuesta a la pregunta. ¿Cuál considera que es el problema raíz o central ante lo expuesto? ¿Cuál considera que es el problema raíz o central ante lo expuesto? Debilitamiento de la cultura de la legalidad desde la familia. Cultura familiar, bien. Muy interesante, las primeras aportaciones enseguida hacen referencia al núcleo familiar como base del problema. ¿Alguna aportación más? No seamos tímidos. Entre todos podemos construir. Bien, la ineficacia práctica del sentido más profundo de la educación personal en sus dimensiones individual y comunitaria. La falta de atención y herramientas para la resolución de los conflictos en las familias. ¿Alguien más? La promoción de una mercantilización de la vida sin límites. Bien, ¿alguno más? Promover la pedagogía del cuidado, buen samaritano, muy interesante. Bien. La corrupción por parte de las autoridades y en consecuencia la falta de compromiso para erradicar la violencia. Muy bien. Vamos a pasar en unos segundos al siguiente reactivo. 3 palabras o actitudes que creen que deben guiarnos ante el problema que se identificó entre los participantes. 3 palabras o actitudes que creen que deberían guiarnos ante el problema que se identificó entre los participantes. Responsabilidad, valentía, autogestión de sentimientos, amor, colaboración, respeto a la diferencia. Bien, ¿más? Honestidad, esperanza, mayor relación interpersonal, valentía, familia. Educación para la paz, familia, platicar, más comunicación, empatía, responsabilidad, conciencia, objetividad, cultura de la legalidad
Muy bien, unos segundos más para pasar al siguiente reactivo. Bien, bien común, se añade. Y destaca en nuestra lluvia de ideas honestidad. Bien, paso al siguiente. Perdón, no, todavía se están añadiendo más. Doy unos segundos más. Interesante, en la primera lluvia de ideas hubo algunos que sí rápidamente quedaron destacados y aquí vemos que existe un amplio espectro de las palabras o actitudes que creen que deberían de guiarnos ante este problema que se ha identificado. Criterios o tesis. Describa brevemente las actitudes o criterios fundamentales que cree que deberían guiarnos. Se puede aportar varias veces. ¿Cuál es la actitud o criterio fundamental que usted cree que debería de guiarnos ante este problema? Bien, respetar leyes, normas y reglamentos. La importancia de la paz en la sociedad, en los conflictos buscar el ganar-ganar, tener apertura hacia lo nuevo para vivir bien. Es el acuerdo, ¿verdad? Del ganar-ganar. Promover la cultura de la legalidad. Bien, algunos segundos más. Conciencia de que es posible hacer algo por la paz. No ser indiferentes y fomentar la cultura de la denuncia. Muy bien, una parte de la cultura de la legalidad, ¿verdad? Conocer la ley, respetar la ley, denunciar a quien viola la ley y colaborar con las autoridades, ¿verdad? Los 4 elementos fundamentales de la teoría de la cultura de la legalidad. Enseñar desde el hogar a que así como hay reglas que seguir en la casa, perdón, conciencia de que es posible hacer algo por la paz y el restablecimiento del tejido familiar y social en el propio ambiente, ante el sentimiento de impotencia. Salir de mi egoísmo para pensar y sentir diferente, buscando el bien común. Ser ejemplo de vida. Enseñar desde el hogar que así como hay reglas que siguen en la casa, también existen en la sociedad y deben acatarse para el bien común, ¿verdad? Ese consenso social acerca de las normas de conducta, de comportamiento. Unos segundos más. Paso al siguiente reactivo. Enfoque. Primero hicimos una lluvia de ideas, luego podíamos dar varias aportaciones sobre las actitudes fundamentales que nos deberían de guiar. Ahora, elija una actitud o criterio fundamental que cree que debería de guiar. Una, ¿cuál cree que sería la raíz?
Solidaridad, guiarnos por el amor y respeto al prójimo como a mí mismo, bien común, fomento y búsqueda de la paz y solución de conflictos a todos los niveles. Fortalecer los principios básicos de convivencia. Dejar de publicar la violencia, pasar a intervenir o ayudar con honestidad y esperanza. Qué importante eso, ¿verdad? También nuestras conversaciones familiares, o sea, ¿qué destacamos? Nuestras conversaciones acerca de lo que observamos en redes sociales, ¿qué destacamos? O sea, ¿pasamos la voz de la violencia en nuestros hogares? Educación, cultura desde la raíz, familia, escuelas, primarias, honestidad, trabajo conjunto en las diversas instituciones. Unos segundos más. Honradez y respeto al prójimo y a lo que no nos pertenece. Claro. Pasemos al siguiente reactivo. Pautas o estrategias. ¿Cuáles considera que deben ser las estrategias fundamentales de acción ante este problema a la luz del criterio o tesis elegida? ¿Cuáles considera que deben de ser las estrategias fundamentales de acción ante este problema a la luz del criterio o tesis elegida? ¿Cuáles considera que deben de ser las estrategias fundamentales de acción ante este problema a la luz del criterio o tesis elegida? Respeto al Estado de Derecho, muy bien. Formación para la paz y resolución de conflictos en las familias, escuelas y políticas públicas medibles. Fomentar el diálogo para la conciliación, fomento de una cultura de paz. Colaborar en las iniciativas que ya existen en diversos ámbitos. En el caso de la Arquidiócesis de Monterrey, se ha trabajado por años en algunas estrategias como Raza Nueva y el proyecto de la reconstrucción del tejido social. Inteligencia emocional, elevar la calidad a la educación, ser cristianos coherentes. Educación en la empatía, dejar de pensar solo en la propia persona, pensar en los demás. Bien, muy interesantes las aportaciones, muy buenas. Se hace presente nuevamente la familia, se hace presente también las organizaciones intermedias en las aportaciones. Unos segundos más, pasamos a la siguiente pregunta. Muy bien, hay más aportaciones, vamos a esperar porque hay más aportaciones. Fomentar la paz, programas enfocados en fomentar la cultura de la legalidad, qué importante es eso.
Proyecto Nacional Local de Reconstrucción del Tejido Social. Fomento de la cultura de derecho. Voy a pasar a al siguiente reactivo. Esta dinámica ha sido convocada por la Arquidiócesis de Monterrey. En su opinión, ¿qué palabras podrían describir mejor la respuesta esperada de la Iglesia? Esta dinámica ha sido convocada por la Arquidiócesis de Monterrey. En su opinión, ¿qué palabras podrían describir mejor la respuesta esperada de la Iglesia? Compromiso, solidaridad, esperanza, interés, constancia, convocatoria, misericordia, fe. Bien. Unidad, muy bien. ¿Alguna aportación más? Interés de los sacerdotes, comunión, conciliación, construir un itinerario, acción, unidad, diálogo, liderazgo, interés. Destaca compromiso, solidaridad, interés y esperanza. Sigue destacando. Atención del problema también se añade. Muy bien, unos segundos más. Vamos a pasar al siguiente reactivo. Vamos ya a concluir con una evaluación del evento. Por favor, evalúe el evento en una escala del 1 al 5, donde 1 es el peor y 5 es el mejor. Evalúe el evento en una escala del 1 al 5, donde 1 es el peor y 5 es el mejor. Bien, damos unos segundos más. Evalúe el evento en una escala del 1 al 5, donde 1 es el peor y 5 es el mejor. Bien.
Muchísimas gracias a todos por este rato de participación. Muchísimas gracias por sus aportaciones. No olviden registrarse en el vínculo de SurveyMonkey que les compartí por medio del chat de Zoom. Y le pido a Monseñor Juan Armando si nos puede dar su mensaje final y la bendición de despedida. Muchas gracias. Nuevamente los saludo a todos. Agradezco su presencia, su interés y compromiso para participar en nuestras mesas de tesis. Nuevamente al doctor Cristian Castaño, muchas gracias por su ponencia y por su entrega también, siempre que nos ha acompañado. Ya es parte también aquí de nosotros, ¿verdad? Y bien, la Iglesia está viviendo este impulso de parte del Papa Francisco a una vivencia de la vida, un compartir la vida de manera más sinodal, donde la Iglesia, el cristiano, se esfuerza por reconocer en el corazón de cada uno los dones que el Espíritu Santo ha depositado y que son necesarios para responder tanto a la vocación personal, específica, al llamado a la santidad y a la tarea de la Iglesia. El Espíritu Santo da gracias actuales para poder responder a los diversos desafíos en cada etapa de la historia. Y yo creo que estos ejercicios que hemos hecho a lo largo de los años con las mesas de tesis van en esa línea, ¿verdad? Y este impulso sinodal nos anima, nos inspira a seguir adelante. Quiero pedirles, agradecer nuevamente también con participación a Marcial, señora Norma, señora Vicky, que siempre están por ahí, Ana María Malo, siempre están acompañándonos y impulsándonos. Y quisiera también invitarlos a que sigamos haciendo la invitación a más personas que puedan participar y colaborar, porque lo que nos aportan es valiosísimo. Ya hemos platicado otras ocasiones de lo que hemos encontrado en diversas mesas de tesis, ¿verdad? Con la aportación de todos y que han inspirado el pastoreo de Monseñor Rogelio Cabrera López, tanto a nivel aquí local en nuestra arquidiócesis también como a nivel nacional. Por ello, los invitaría a eso, a que sigamos invitando cuando nos envíe por ahí Marcial la invitación, seguirla distribuyendo para que sean más personas y animando a participar, porque una vez más, la inspiración del Papa Francisco nos pide eso y que podamos reconocer estos espacios que tenemos ya y que pueden abrirnos nuestra mente y el corazón a la luz del Espíritu y a la luz del Espíritu en los hermanos. Gracias de nuevo. Vamos a hacer nuestra oración final e invocar la bendición para ustedes y para sus familias. Recemos juntos la salve. Digamos: Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti hemos desterrados hijos de Eva. A ti nos esperamos gimiendo y orando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, por nosotros esos tus hijos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos de las gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma. San José, ruega por nosotros. Príncipe de la paz, ten piedad de nosotros. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Dios de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Gracias a todos. Bendiciones a su familia. Gracias. Muchas gracias, Gracias, Monseñor. Gracias a todos. Dios bendiga. Gracias. Saludos.